a empezar entonces con nuestro módulo presentando a la doctora Mildred del Sueldo. La doctora Mildred del Sueldo es médica egresada de la Universidad Católica de Córdoba y especialista en cardiología clínica, directora del Consejo de Cardiopatías de la Mujer de la Sociedad Interamericana de Cardiología y actualmente se desempeña como jefa del Servicio de Cardiología y Prevención de la Clínica de Especialidades de Villa María, Córdoba y como directora del CERTUS, Centro de Salud y Entrenamiento. Empezamos con nuestra primera charla con ella, con hipertensión arterial durante la gestación, abordaje, diagnóstico y manejo, y con ello vamos a empezar a resolver nuestro caso clínico a partir de su exposición. Bienvenida, doctora Mildred. Bueno, muchas gracias. Nuevamente agradezco a la Fundación Cardio Infantil, a mis amigas de Colombia por esta invitación. Es un honor y un gusto estar acá. Bueno, vamos a hablar de un poquito de hipertensión arterial durante la gestación. Hoy sabemos que es la primera o segunda causa de mortalidad materna. Hay diferencias en los registros de mortalidad materna entre los distintos países, pero no nos salvamos de eso. Complica el 5 al 10% de los nacimientos y puede llegar al 30% en pacientes de alto riesgo, 15 a 20% de mortalidad materna, una incidencia en aumento, 25% más en las últimas 2 décadas, y acá podemos ver cómo tanto la hipertensión gestacional como la preeclampsia han aumentado, y tenemos que saber que por cada mujer fallecida, 50 a 100.000 padecen morbilidades graves. Estos son los cambios sistémicos que se producen durante el embarazo, y como podemos ver, hay cambios a nivel gástrico, hay cambios a nivel hepático que hay que tenerlos muy en cuenta cuando medicamos a una mujer embarazada, hay cambios a nivel renal con aumento del filtrado glomerular, aumento del aclaramiento renal, hay cambios a nivel respiratorio, hay cambios a nivel de la coagulación con un estado procoagulante en las mujeres embarazadas, y todo esto hay que tenerlo en cuenta. A nivel de los cambios hemodinámicos y cardiovasculares del embarazo, sabemos que el aumento de los estrógenos activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso va a producir un aumento en el volumen plasmático de hasta un 40%, eso va a llevar a la hemodilución, a la anemia fisiológica. Para darle lugar a esto va a haber una vasodilatación con un remodelado ventricular, con una reducción de las resistencias vasculares sistémicas de un 30-50%, y también por la producción de la relaxina, la prostaciclina y el óxido nítrico van a descender las presiones arteriales, fundamentalmente ya desde el primer trimestre, pero más en el segundo trimestre, volviendo a su normalidad a la finalización del embarazo, en el momento del parto, y también va a haber un aumento del volumen sistólico, un aumento de la frecuencia cardíaca, lo que va a llevar a un aumento del gasto cardíaco que puede llevar al 30-50% del mismo hasta la finalización del embarazo. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo el descenso de la presión arterial para el momento de la medicación en la mujer con hipertensión gestacional. Entonces podemos decir que en realidad el embarazo puede ser un gran simulador por todas estas cuestiones que hemos visto: aumento del volumen sistólico, disminución de la presión arterial, aumento de la alcalosis respiratoria, de la frecuencia respiratoria, etcétera, que nos pueden simular o enmascarar un problema y la sintomatología de ese problema. ¿Cuáles son las mujeres que están más en riesgo de sufrir una hipertensión gestacional? Y bueno, son aquellas primíparas, aquellas que tienen antecedentes de insuficiencia renal, diabetes, embarazo gemelar, enfermedades autoinmunes, antecedentes de preeclampsia y de parto pretérmino, aquellas con hipertensión crónica, con obesidad, con edad materna avanzada, nivel socioeconómico bajo, embarazo adolescente, todos estos factores que son muy prevalentes, sobre todo en Latinoamérica, y lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuándo tenemos que actuar? ¿Cómo definimos a la hipertensión en el embarazo? Bueno, la hipertensión gestacional se define por una presión arterial mayor o igual a 140/90 en 2 o más registros separados, por un intervalo de al menos 15 minutos entre ellos. Esta es la clasificación que creo que todos conocemos de los estadios hipertensivos del embarazo: la hipertensión gestacional, nuevo comienzo de hipertensión después de la semana 20 de gestación,
sin proteinuria u otros hallazgos de preeclampsia, la preeclampsia o eclampsia, nuevo comienzo de hipertensión después de la semana 20, asociado con proteinuria o daño de órgano blanco, la hipertensión crónica, que es aquella hipertensión que precede al embarazo o se desarrolla antes de la semana 20 de gestación, y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta. Tenemos que tener muy en cuenta la hipertensión de guardapolvo blanco y la hipertensión enmascarada, que se pueden dar en cualquiera de los estadios que acabamos de mencionar. ¿Por qué es importante la hipertensión de guardapolvo blanco? En realidad deberíamos hacer un mapa a toda mujer que presente presión de más de 140/90 en nuestro consultorio para descartar hipertensión de guardapolvo blanco, para no medicarlas innecesariamente. Pero si la diagnosticamos, no nos podemos quedar tranquilos, porque lo que hemos visto es que estas mujeres con hipertensión de guardapolvo blanco tienen un incrementado riesgo de preeclampsia, y acá lo pueden ver, un riesgo relativo de 5.4, y tienen aumentado riesgo de recién nacidos con bajo peso, 2.47, y de nacimientos pretérminos con un riesgo relativo de casi 3. Es decir, que tenemos que diagnosticar hipertensión de guardapolvo blanco para no medicar innecesariamente por un lado, pero para estar atentos como marcador de riesgo de complicaciones en esa mujer. También es importante la hipertensión enmascarada. Este es un trabajo hecho por argentinos, casi 400 mujeres embarazadas de alto riesgo, 18,5 desarrollaron preeclampsia. La prevalencia de hipertensión de bata blanca fue de casi el 4%, pero la prevalencia de hipertensión enmascarada fue del 25%. Ellos con MAPA reclasificaron a 14 de 61 hipertensas de consultorio a bata blanca y 92 a normotensas a hipertensión enmascarada. Fíjense la prevalencia de hipertensión nocturna fundamentalmente que obtuvieron por MAPA. Entonces dividieron a la muestra en cuartilos para ver en qué momento indicar el MAPA en estas mujeres de alto riesgo y con qué cifras tensionales indicarlo, ya que en realidad se lo deberíamos colocar a todos, pero muchas veces esto no está disponible en todos los centros. Entonces ellos vieron que en mujeres de alto riesgo, una presión arterial en consultorio de 125/75 en la segunda mitad del embarazo debería indicarse MAPA, porque aumentan el riesgo de preeclampsia y complicaciones en el embarazo. Y el riesgo de preeclampsia en mujeres con presiones menores a esa cifra fue similar al de la mujer embarazada en población general. Hay dos semanas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos con hipertensión gestacional. Una es la semana 20, como vimos, nos va a permitir dirimir entre si estamos ante una hipertensión crónica o ante una hipertensión gestacional. Y la otra es la semana 34, porque vamos a distinguir entre la preeclampsia de inicio temprano y la preeclampsia de inicio tardío. Y esto es importante porque la preeclampsia precoz, que se manifiesta antes de la semana 34, se podría decir que es la verdadera preeclampsia, es el endotelio placentario que altera su funcionamiento, y esta está relacionada con gran impacto neonatal, con alteración del Doppler de las arterias uterinas, con retardo del crecimiento uterino, con más signos de severidad, con mayor desbalance entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos que la preeclampsia tardía, y acá lo podemos ver. La preeclampsia tardía se asocia más con factores intrínsecos de la madre, como mayor edad al momento de la gestación, multiparidad, obesidad, diabetes, y en general tienen un mejor pronóstico tanto para la madre como para el feto, por eso es importante que la tengamos en cuenta. ¿Cuándo tenemos que actuar? Como dijimos, la mayor parte de las guías indican que tenemos que actuar con presiones mayores a 140/90. En realidad, la presión se podría decir que es un marcador tardío de enfermedad, y su control no modifica la patología de base. Con hipertensiones de más de 140, menos de 160, 110, la evolución hipertensión severa disminuye cuando la tratamos, pero puede disminuir la irrigación fetoplacentaria, por lo que tenemos que estar atentas hasta cuánto la bajamos, y la hipertensión severa
sí disminuye el riesgo materno de complicaciones cerebrovasculares y sin duda que mejora la evolución de la gestación. Pero ¿cuál es el umbral de la presión arterial a lograr con el tratamiento de hipertensión, el objetivo que tenemos que buscar? Control más o menos estricto de la hipertensión en el embarazo. Esto lo vino a dilucidar un estudio canadiense, el estudio CHIPS, que evaluaron, fue un estudio, el objetivo primario fue hipertensiones gestacionales no severas sin proteinuria de 14 a 33 semanas de gestación, ver si el objetivo de presión arterial diastólica de 100 versus 85 aumentaba o disminuía la mortalidad fetal. Y el objetivo secundario es si ese control más estricto de la presión disminuía las complicaciones neonatales y maternas. Y lo que vieron es que tanto las complicaciones a nivel de pérdida de embarazo, de aborto y de muerte perinatal, no hubo diferencias significativas entre los dos grupos, tanto aquellos con manejo intensivo o menos intensivo de la presión arterial diastólica, pero sí se vio que aquellos con el manejo intensivo, es decir, con una presión objetivo de menos de 85 milímetros de mercurio, disminuía la evolución a hipertensión materna severa, y esto fue realmente importante. Por supuesto que el manejo debe ser hecho por un equipo multidisciplinario. Es importante que cuando diagnostiquemos una hipertensión gestacional, esta mujer sea derivada para ser manejada por un equipo formado fundamentalmente por obstetras, cardiólogos, genetistas, anestesiólogos, etcétera, para hacer un manejo correcto de toda la evolución del embarazo y del puerperio de esta mujer. Esta es la medicación antihipertensiva recomendada, esto fue recientemente publicado, y acá podemos ver cómo los inhibidores de la enzima convertidora están contraindicadas, como también los bloqueantes de los receptores de angiotensina. En la mujer lactante, las mujercitas verdes, ciertos inhibidores de la enzima convertidora pueden ser seguros durante la lactancia, y de hecho se usan. Los beta bloqueantes y los bloqueantes alfa-beta combinados, el labetalol es droga de primera línea para el manejo de la hipertensión en el embarazo. Hay que tener cuidado con el propanolol, el atenolol y el metoprolol, porque pueden incrementar el riesgo fetal y el retardo de crecimiento intrauterino, y también producir bradicardia neonatal, fundamentalmente por el nadolol y el esmolol. Pueden ser seguros durante la lactancia, excepto para atenolol y carvedilol, cuyos efectos son desconocidos. Dentro de los agonistas alfa-adrenérgicos, la metildopa es droga de primera línea, en general se usa para la hipertensión más leve, y puede usarse la metildopa y probablemente seguro el uso de clonidina en la lactancia. Con respecto a los bloqueantes de los canales de calcio, la nifedipina de liberación prolongada fundamentalmente es droga de primera línea. Cuando se usa en conjunto con sulfato de magnesio puede haber hipoxia fetal. El verapamilo y el diltiazem para el uso de las taquicardias supraventriculares, y la amlodipina es probablemente segura. También puede ser usada la nifedipina durante la lactancia, y hay desconocimiento acerca de diltiazem y verapamilo. Con respecto a los vasodilatadores, la hidralazina intravenosa es droga de primera línea, fundamentalmente para el manejo de la hipertensión severa que necesita internación. Hay que tener cuidado por el posible riesgo de síndrome de lupus-like o taquicardia refleja con la hidralazina. En el caso de que tengamos preeclampsia asociada a edema pulmonar, la droga sugerida es la nitroglicerina, y la hidralazina también puede ser usada en la lactancia, es probablemente segura, al igual que la nitroglicerina, y hay efecto desconocido de otros agentes. Es decir, que estas son las drogas que están probadas y pueden ser usadas tanto en el embarazo como en la lactancia, y acá podemos ver cuáles están recomendadas y cuáles están contraindicadas. Pero la historia no termina cuando se termina el embarazo. Realmente, ¿cuándo termina esta historia? Y te va a terminar cuando termine la vida de esa mujer, porque hoy sabemos que la hipertensión gestacional, la hipertensión del embarazo, se asocia con aumento de riesgo futuro cardiovascular en esa mujer,
mayor asociación con factores de riesgo, mayor clúster de factores de riesgo, mayor incidencia de hipertensión, diabetes, síndrome metabólico y por ende mayor enfermedad cardiovascular. Este es un trabajo también recientemente publicado. Ustedes saben que nosotros tenemos una ventaja con respecto a los hombres, con respecto a la enfermedad cardiovascular prematura, y acá podemos ver los riesgos, los hazard ratio de ambos, las mujeres siempre por debajo, pero aquellas mujeres que tienen preeclampsia o aquellas mujeres que tienen preeclampsia más partos pretérminos, prácticamente igualan el riesgo del hombre con respecto a la enfermedad cardiovascular prematura, es decir, que se suprime, la hipertensión gestacional suprime esa ventaja que tenemos las mujeres. Y sabemos hoy que la hipertensión gestacional se asocia a una mayor prevalencia de hipertensión, como podemos ver acá, en todas las edades con respecto a mujeres que no han tenido hipertensión o preeclampsia en el embarazo. Pero no solamente se asocia a enfermedad coronaria o mayor riesgo de hipertensión, hoy sabemos que se asocia a mayor insuficiencia cardíaca y a problemas valvulares como la estenosis aórtica y la regurgitación mitral, y fundamentalmente, fíjense, cuando se separan estas curvas entre la mujer que no ha hecho hipertensión durante el embarazo, que son las curvas azules, y aquellas que lo han hecho a temprana edad. Entonces hoy podemos decir que los trastornos hipertensivos del embarazo se asocian con un envejecimiento cardiovascular acelerado y condiciones cardiovasculares más diversas que las anteriormente descritas, incluida la enfermedad valvular cardíaca, y que el riesgo después de la hipertensión durante el embarazo está mediado en gran parte, pero de manera incompleta, por el desarrollo de hipertensión crónica. Entonces podríamos decir que si nosotros incluimos el antecedente de desorden hipertensivo del embarazo, en cualquier calculador de riesgo debería aumentar o incrementar el riesgo. Este es un trabajo que hicieron los americanos con el score que usan ellos, y el incluir la historia de desorden hipertensivo en el embarazo prácticamente produjo similares resultados y no mejoró la discriminación ni la clasificación del riesgo de estas mujeres. Entonces nosotros recomendamos, es un flujograma de acción que estamos desarrollando en las guías de prevención de cardiovascular en la mujer de la Sociedad Interamericana de Cardiología, es un material aún no publicado. Entonces, en aquellas mujeres de bajo riesgo, riesgo moderado, hay que pesquisar los incrementadores de riesgo, en donde los trastornos hipertensivos del embarazo son unos de los que más pueden incrementar este riesgo, y por ende nos va a permitir reclasificar o buscar enfermedad cardiovascular subclínica en estas mujeres. Entonces decimos que después de los embarazos de riesgo, después del embarazo complicado con una hipertensión o preeclampsia, tenemos una oportunidad de intervención y debemos actuar como profesionales de la salud, indicando a esas mujeres que tienen un mayor riesgo y poniéndolas en programas de prevención de riesgo. Pero ¿qué estamos haciendo los médicos? ¿Estamos previniendo el desarrollo de complicaciones en estas mujeres? Y bueno, es la historia de los 3 monos sabios. No escucho, porque aquellos que presentan estas complicaciones, esto es un estudio español, le preguntaba, decían a los médicos si preguntaban por complicaciones en la gestación, y fíjense, los ginecólogos sí preguntan, los clínicos también, los cardiólogos bastante poco, y una vez que preguntamos, actuamos para prevenir ese aumento en la enfermedad cardiovascular, solo el 11% de los ginecólogos, el 27% de los clínicos, y acá nosotros estamos mejor, el 84% de los cardiólogos. Tampoco no vemos, porque el 75% de las mujeres con complicaciones en el embarazo no tienen seguimiento médico específico, es decir, no reclasificamos a estas mujeres cuando sabemos que tienen aumentado riesgo cardiovascular futuro, aumentado riesgo de hipertensión crónica, de diabetes, de síndrome metabólico, etc. Y tampoco no hablamos, porque no educamos lo suficiente a las mujeres con estas complicaciones en el embarazo. Si bien el riesgo cardiovascular posparto es bajo, debemos buscar que entienda que debe ingresar a un programa de control de riesgo.
En el caso de la hipertensión en el embarazo, debemos chequear su presión arterial al menos una vez entre el día 3 y 5 y seguir hasta las 12 semanas del posparto. Y posteriormente, control con médico de familia y especialista si fuera necesario. Esta es una infografía específica desarrollada por los españoles que le entregan a toda mujer que ha tenido una complicación del embarazo y le indican que tiene que vigilar su riesgo cardiovascular ahora y a lo largo de su vida, adoptando hábitos de vida saludable, haciendo ejercicio. El ejercicio físico es muy importante, incluso en el embarazo, porque se ha visto que mejora la función vascular y puede prevenir la preeclampsia, y lo debe adoptar en el embarazo de riesgo y mantenerlo de manera posterior. Y estas son las reglas de las 4T: no tabaco, tiempo de ejercicio suficiente, dieta mediterránea o saludable y cumplir con los objetivos que todos conocemos. Muchísimas gracias.